Bueno, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Vamos a continuar con nuestras videoclases y ahora vamos a ver en esta los siguientes temas que tienen que ver con el concepto de energía interna, la ecuación calorimétrica que involucra el concepto de calor específico, también conocido como capacidad térmica, sobre todo en los libros más técnicos, y calor latente. Entonces vamos a ver una serie de conceptos que nos van a reforzar lo que ya hemos visto y otros que son nuevos que nos auxiliarán en la comprensión de nuevos conceptos relacionados con la termodinámica y sobre todo a comprender la primera y la segunda leyes de la termodinámica, que son como fundamentales, además del concepto de equilibrio térmico. Bien, entonces vamos a comenzar con el concepto de energía interna y para esto pues vamos a recordar un poco de lo que ya hemos visto, sobre todo lo relacionado con la ecuación de Boltzmann, para entender en este caso recordar, más bien remembrar la relación entre la energía cinética y la temperatura de un cuerpo. Bien, entonces vamos a comenzar con el concepto de energía interna. Bien, vamos a imaginar un gas o un fluido en general que está aislado por paredes que no le permiten la interacción con el medio externo. Esto pues en la realidad solamente es aproximado porque todos los sistemas interactúan entre sí. ¿Qué sistema aproximado nos podríamos imaginar? Bueno, sabemos por experiencia, los que usan sobre todo los termos para conservar sus bebidas calientes, que podemos mantener a una determinada temperatura, pues agradable para tomar café o té, etc., el agua, si la vaciamos en el termo. Pero eso pues nos durará unas cuantas horas a lo mucho, pero no nos puede durar días, meses, etcétera, es decir, de manera indefinida, porque pues las paredes aislantes del termo pues no son al 100% aislantes y siempre hay una interacción grande o pequeña con el medio. El termo es el mejor ejemplo. Durante un intervalo de tiempo, 2-3 horas quizá, sí se actúa como un verdadero aislante que mantiene separada a ese líquido del medio. Porque pues ya sabemos por experiencia directa que si colocamos una bebida caliente, por más caliente que esté, y la dejamos en una habitación a unos 20, 15 grados, etcétera, Celsius de temperatura, pues tarde o temprano, más temprano que tarde, más tarde que temprano, esa bebida, pues dependiendo de las condiciones climáticas, corrientes de aire, etcétera, pues se va a enfriar y al final va a alcanzar la temperatura del conjunto del medio en donde está. Si por ejemplo ahora tenemos dos líquidos, uno vamos a suponer agua, la misma cantidad en un vaso y en otro, un vaso a 80 grados y el otro a 20 grados, y los mezclamos, suponiendo que no haya interacción con el medio, es decir, imaginándonos un recipiente aislante donde hagamos la mezcla, pues esta mezcla va a alcanzar una temperatura de equilibrio. Una temperatura de equilibrio que, como ya más o menos avisoramos al estudiar los conceptos de la teoría cinético-molecular, las moléculas del vaso, del agua, del líquido, a mayor temperatura ceden energía cinética a las de menor temperatura, y esto va a hacer que la mezcla en conjunto tenga una temperatura inferior a la del vaso más caliente, pero superior a la del vaso, más caliente es más temperatura, del vaso de menor temperatura. Es decir, una temperatura intermedia
que en este caso no necesariamente significa promedio. Sin embargo, si dejáramos el vaso sin las paredes aislantes, pues alcanzaría la temperatura del entorno, los 15-20 grados Celsius a los que esté la habitación donde se deja. Entonces, por eso es importante suponer que un sistema está aislado del medio, es decir, que no interacciona con esto. Entonces, bueno, bajo estas condiciones, pues recordemos que en un sistema aislado podemos tener una infinidad de moléculas moviéndose en diferentes direcciones. Habíamos comentado entonces que hay una relación, que es la relación de Boltzmann, que vincula la energía cinética media de las moléculas de un cuerpo con una constante, que es la constante de Boltzmann. Vamos a ponerle así en asterisco para no confundirla con esta acá, por la temperatura absoluta. Esa constante, recuerden, nada más a nivel recordatorio, porque pues ya la vimos, es de 1.38 por 10 a la menos 23 Joule sobre Kelvin. Y dijimos que es importante considerar que esta es la temperatura en la escala Kelvin, en la escala absoluta. No es la temperatura ni en la escala Celsius ni en la escala Fahrenheit. Porque esta temperatura pues está vinculada a propiedades muy específicas de la materia que ya vislumbrábamos con la ley de Charles. Bien, entonces, ¿qué significa esto? Bueno, términos simples, recordemos que la energía cinética es igual a la masa por el cuadrado de la velocidad media, técnicamente se le conoce como velocidad cuadrática media, de las moléculas del cuerpo. Si la masa de la molécula es fija o el conjunto de todas las masas es un número que podamos conocer, entonces observen que la temperatura está directamente vinculada con la velocidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si por ejemplo tengo un cuerpo que está a una temperatura T2 y otro que está a una temperatura T1, si la temperatura T2, o sea, esta es una condicional, si la temperatura del cuerpo 2 es mayor a la temperatura absoluta del cuerpo 1, entonces, ¿esto qué va a implicar con las velocidades cuadráticas medias? Que la velocidad al cuadrado del cuerpo 2 es mayor a la velocidad al cuadrado del cuerpo 1, y en valores absolutos, eso es importante porque recuerden que al extraer raíz cuadrada tengo dos valores, el positivo y el negativo. Pero en valores absolutos va a significar que la velocidad del cuerpo 2 es mayor a la velocidad del cuerpo 1, repito, en valores absolutos. Es decir, un cuerpo cuyas moléculas tengan mayor temperatura que otro, significa que en promedio se mueven con mayor rapidez. Ese es un resultado importante de la teoría cinético-molecular que nos va a permitir hacer un análisis para entender el concepto de energía interna y además las implicaciones que va a tener posteriormente cuando construyamos la primera ley de la termodinámica con base en este concepto de energía interna, pero también con los conceptos de trabajo y de transferencia de calor. Entonces, el resultado importante, si un cuerpo tiene mayor temperatura que el otro, significa que el cuerpo 2, si es el que tiene mayor temperatura que el cuerpo 1, va a tener en promedio sus moléculas una velocidad mayor. Recordemos que es en promedio, o sea, eso no descarta que si nos vamos puntualmente, una molécula del cuerpo 1 pudiera tener una mayor velocidad que otra molécula aislada del cuerpo 2. Pero estamos manejando aquí promedios estadísticos de grandes números. Bien, entonces con este resultado en mente, vamos a la siguiente consideración. Para eso pues vamos a emplear los colores tradicionales con los que representan un cuerpo a mayor temperatura, que decimos caliente, vamos a hacerlo en rojo,
y un cuerpo a temperatura menor o frío, entre comillas, y lo vamos a representar con azul. Entonces, vamos a suponer que tenemos un sistema compuesto por dos cuerpos. Para facilidad vamos a suponer que tienen en principio el mismo volumen, pero están separados por una barrera aislante que de momento no permite el contacto entre ambos, y de la misma manera están este sistema aislado del medio externo para evitar lo que decíamos, interacciones con el medio que cambien el sentido de la transferencia de energía. Entonces, con estas líneas punteadas estamos representando que el sistema está aislado del exterior y que por lo tanto, por lo menos de manera aproximada, podemos considerar que si hay interacción entre estos sistemas, la única interacción válida va a ser entre ellos y no de cada sistema o del conjunto de ellos con el exterior. Bien, entonces aquí vamos a tener una temperatura T2 y aquí una temperatura T1. La condición de la que partimos es que el cuerpo en rojo está a una temperatura mayor que el cuerpo en azul. Por simplicidad vamos a suponer que son fluidos, puede ser un líquido, un gas, etcétera, de la misma consistencia, es decir, si aquí hay aire, acá también, si aquí hay nitrógeno, acá también, para pues no considerar como relevantes en este momento si hay diferencia de masa entre las moléculas. Vamos a suponer también entonces que las moléculas sean de la misma masa. Entonces podemos hablar de una masa genérica, es decir, que no vamos a distinguir entre el sistema 1 y el sistema 2, sino que todas las moléculas estamos en la consideración de que tienen la misma masa. Bien, entonces, con lo que ya dijimos, esto implica que la velocidad como valor absoluto de las moléculas del cuerpo 2 en promedio es mayor a la velocidad de las moléculas en el cuerpo 1. Esto pues lo vamos a representar nada más de manera esquemática con moléculas moviéndose al azar, y esta flechita o vector pues estaría indicando la velocidad de cada una de ellas. Recordemos que es un conjunto de cuatrillones de moléculas, y en el cuerpo 1 pues vamos a hacer la representación esquemática, pero para indicar esta diferencia de velocidades vamos a hacerlo con una flechita o vector más corto, para indicar que aunque son moléculas de la misma masa, estas en promedio, recuerden que es importante esto de en promedio, tienen una velocidad cuadrática media, técnicamente hablando, o una velocidad en promedio menor a las del cuerpo 2, que está representado en color rojo. Por lo tanto, bueno, ya sabemos los resultados de la teoría cinético-molecular, y en este caso vamos ahora a hacer la siguiente consideración. Vamos a borrar esta parte. Vamos a tratar de representar otra vez estos cuerpos, este cuerpo, con las mismas dimensiones. Aislado, eso es muy importante, del exterior. Pero ahora vamos a agregar la siguiente condición. Vamos a suponer que teníamos ese cuerpo formado por un sistema de las mismas moléculas, pero a diferentes temperaturas, separadas por una barrera interna que no permite su contacto, y por una barrera exterior, la que estamos haciendo la representación con líneas oblicuas, para que no interaccione con el medio externo. Ahora, suponemos en este caso que quitamos esta barrera, es decir, como si tuviéramos un contenedor con una laminilla, vamos a imaginarlo así,
colocada a la mitad de forma transversal. Retiramos esa laminilla y entonces permitimos la interacción del sistema con la temperatura T2 con el sistema que está a la temperatura T1. ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, aquí tenemos que apelar un poco a la mecánica, lo que ya habíamos estado estudiando. Cuando las moléculas chocan entre sí, pues van a intercambiar ímpetu y además van a intercambiar energía cinética. Las moléculas con mayor velocidad van a transferir energía a las de menor velocidad, no al revés. Entonces vamos a representarlo así como pequeños choques con las moléculas, es decir, ya se mezclaron, ya estas se vienen para acá y estas para acá, etc., ¿no? Ya después de un momento de interacción entre las moléculas, que recuerden que se están moviendo al azar, no en una dirección determinada. Aquí solamente estamos haciendo una representación esquemática. Y entonces lo que nos dice la teoría cinético-molecular es que como resultado de esto, las moléculas que tenían mayor velocidad, mayor energía cinética, van a transferir su energía a las moléculas que en el cuerpo tenían una zona de menor temperatura y que por lo tanto tenían menor energía cinética. La resultante de eso pues va a ser que las moléculas ahora vamos a colorearlas en negro para ya no hacer la distinción de si estaban en un sistema o en otro, porque en su interacción cada molécula pues va a tener ahora, tanto esta como esta, van a adquirir como resultado de la colisión una nueva velocidad. Una velocidad que va a estar comprendida entre la velocidad que tenía la molécula más lenta, que está en color azul, y la velocidad que tenía la molécula más veloz, que estaba, vamos a decirlo así, en la zona superior antes de la interacción. Otra vez, hablamos en promedio. En un choque, eventualmente, una de estas moléculas podría tener incluso una velocidad dependiendo de la dirección. Es decir, por ejemplo, si aquí viene una molécula y la golpea por atrás, pues entonces esta molécula, que estamos representando en negro, pues va a tener una velocidad mayor incluso que la velocidad 2 o la del cuerpo 2 que estaba ahí con moléculas a mayor temperatura. Pero en un gran promedio, es decir, en un valor característico de la velocidad, esta va a estar entre las velocidades 1 y 2 en promedio. Entonces, ¿esto qué va a implicar? Ya veíamos la implicación anterior, que la diferencia de velocidades implicaba que la temperatura del cuerpo 2 es mayor a la temperatura del cuerpo 1. Por lo tanto, después de la interacción, ¿qué va a pasar con las moléculas? Aquí, por ejemplo, lo único que hicimos al representarlas en negro es decir que, bueno, ahora esta molécula, que estaba en rojo, como resultado del choque de la interacción con la otra, tiene una menor velocidad. Y esta que está en azul, pues adquiere también una velocidad diferente. Si midiéramos otra vez el promedio de esas velocidades, encontraríamos que está entre la velocidad inicial del cuerpo a menor temperatura y la velocidad promedio del cuerpo a mayor temperatura. Entonces, lo mismo va a suceder con la temperatura. Por lo tanto, la temperatura de este cuerpo, vamos a llamarle aquí T, que va a representar el promedio de la energía cinética de las moléculas del cuerpo una vez que se ha mezclado el sistema, se ha retirado la barrera,
Recuerden otra vez la relación de Boltzmann, que vincula la energía cinética promedio con la temperatura. Por lo tanto, aquí podemos asignar una nueva temperatura. Esta temperatura, entonces, ¿qué es lo que va a representar? Pues va a representar un nuevo valor promedio de velocidades, lo que estábamos indicando acá. Hay una nueva velocidad, hay una nueva temperatura. Una temperatura que va a estar comprendida entre estas dos. Esa temperatura se dice que, otra vez, si el sistema está perfectamente aislado del interior, es una temperatura que alcanza como equilibrio. Y entonces aquí viene ligado el concepto de equilibrio térmico. Si dos cuerpos se encuentran a temperaturas diferentes, lo que nos dice la experiencia y la termodinámica es que el cuerpo, y se ponen en contacto, el cuerpo de mayor temperatura cede energía al de menor temperatura. Desde el punto de vista de la teoría cinético-molecular, la energía cinética de las moléculas del cuerpo a mayor temperatura van a interaccionar y ceder energía a las moléculas del cuerpo a menor temperatura. Por lo tanto, la temperatura final o la temperatura de equilibrio va a estar comprendida entre las temperaturas extremas. Es decir, ni va a ser superior a la temperatura 2, la original, la de acá, el cuerpo rojo, ni va a ser inferior a la del cuerpo que estaba a menor temperatura, representado en azul. Si fuera así, esto implicaría entonces que en la interacción, más bien lo que va a suceder, o sucedería hipotéticamente, es que estas moléculas en azul restan energía y por lo tanto el sistema tiene una temperatura menor. Eso no es posible y lo demuestra experimentalmente la termodinámica. Entonces, cuando dos sistemas a diferentes temperaturas se ponen en contacto, lo que va a resultar es una temperatura de equilibrio, una temperatura de equilibrio térmico, siempre y cuando, repito e insisto en esto, el sistema esté aislado y no actúe con el interior. Otra vez el ejemplo de las bebidas, un vaso a 80 grados Celsius y otro a 20. Los mezclamos, vamos a tener al final una temperatura promedio, pero si ese vaso interacciona con el medio, pues se va a seguir enfriando. Si este sistema interaccionara con el medio, pues se va a seguir disminuyendo su temperatura hasta alcanzar la temperatura del medio ambiente, si es que esa temperatura es menor a la temperatura 1. Si no, entonces el ambiente cedería energía a ese sistema. Por eso la importancia de tener aislado ese sistema. Bien, entonces, ¿cómo podemos interpretar este resultado según la termodinámica? Bueno, aquí es donde viene el concepto de energía interna. Lo que nos dice la termodinámica es que cada molécula en sí y todo el conjunto de ellas pues van a tener muchas energías. ¿Por qué? Aquí lo estamos simplificando a que las moléculas solamente tienen energía cinética, pero también recordemos que si lo vemos desde la posición que ocupan con respecto al campo de gravedad, también tendrían ahí energía potencial. De los choques también podrían tener energía elástica, dependiendo cómo sean estos choques, elásticos, inelásticos, etc. También podrían tener otro tipo de energías resultados de interacciones moleculares. Nada más lo dejamos así al paso. Existen también entre las moléculas ya las llamadas fuerzas de Van der Waals, que tienen que ver con la electricidad y con la configuración de cada molécula. Solamente un paréntesis, pero lo que queremos retomar aquí es que hay muchos tipos de energía involucrados en ese conjunto de moléculas, tanto en el superior como en el inferior. Entonces la termodinámica lo que nos dice es, bueno, a toda esa suma de energías, tanto las que vemos como las que no vemos, no porque estén ocultas, sino que no consideramos en el momento del análisis, le vamos a llamar energía interna y la vamos a representar con U. Aquí es importante, habíamos estado usando U para la energía potencial en la mecánica. Aquí U en la termodinámica
va a representar energía interna. Y entonces podemos decir que este cuerpo, que tiene asociada una temperatura 2, tiene también una energía interna, y vamos a poner el subíndice 2 para saber que es del sistema 2, que está a mayor temperatura. Lo mismo va a suceder con el sistema 1, vamos a borrar aquí algunas moléculas, que va a tener asociada una energía interna, 1, para representar todas esas energías que tiene las moléculas en su conjunto. Repito que puede ser energía cinética, puede ser energía potencial, etc. Por ejemplo, en los gases ideales se hace la aproximación de que toda la energía, o que exclusivamente toda la energía de las moléculas es solamente energía cinética. Cuando se ven detalles a nivel molecular, pues eso no es cierto, porque las propias moléculas tienen dimensiones físicas. Entonces, cuando chocan o interaccionan con otras, pues hay efecto tanto mecánico del choque, del rebote, por la diferencia de masas, pero también hay fuerzas electrostáticas que atraen o repelen, dependiendo de qué, dependiendo de la polaridad de cada molécula. Por eso les digo que es más complejo el concepto de energía interna, pero está involucrando todas esas energías que no estamos considerando en un análisis simple. Bien, entonces, esta energía es la que tiene esta configuración de moléculas, U2, a un cuerpo a mayor temperatura. Y esta energía interna, U1, es la que tiene la configuración de moléculas del cuerpo a temperatura menor. Bien, ¿qué esperaríamos entonces de este sistema si las temperaturas han cambiado? Es decir, cuando interacciona, ya no vamos a tener en todo el sistema la temperatura 2, pero tampoco la temperatura 1, sino una nueva temperatura que lo único que podemos colegir es que está entre ambas temperaturas. Bueno, lo que nos dice la termodinámica es entonces que en este sistema, vamos a representarlo en color negro, no podemos en principio conocer cuál es la nueva energía interna. Lo que sí es que recuerden lo que hace la física: compara los estados inicial y final. Y aquí lo que nos estaría informando la termodinámica es que, si bien no puedo, o a veces no podría, no tengo los elementos para conocer exactamente cuánto vale, como aquí, la energía interna de esta nueva mezcla, los sistemas cuando interaccionaron, sí puedo decir que hubo un cambio. Acuérdense de la notación delta: un estado final menos un estado inicial. ¿Cuál es ese cambio que puedo observar? Pues sencillamente es la energía interna que tenía el sistema 2 menos la energía interna que tenía el sistema 1. Es decir, aquí la termodinámica me dice, hubo un cambio en la energía interna, nada más. Ni siquiera podría decir cuánto vale la nueva energía interna U de este sistema, ¿no? Lo único que me avisa la termodinámica, con los elementos de temperatura y energía cinética que di, es que hubo un cambio. Bueno, entonces aquí entra lo que ya conocemos de transferencia de calor. Cuando quito la barrera, vamos a hacerlo acá para dejar ahí la representación. Lo que hay entonces es una transferencia de energía del cuerpo de mayor al de menor temperatura. Es decir, lo que veíamos acá, las interacciones del cuerpo de mayor con el de menor velocidad, cede parte de su energía cinética, el cuerpo que tiene mayor velocidad, al cuerpo de menor velocidad. Es decir, aquí hay una transferencia de energía, vamos a llamarle delta Q, y la flecha no es al acaso, sino que nos está indicando precisamente la dirección de esta transferencia de energía. No es al revés. O sea, los cuerpos de menor temperatura
o las moléculas, en este caso de menor velocidad promedio, no ceden energía cinética al cuerpo de mayor temperatura. Siempre se da esta unidireccionalidad, siempre de mayor a menor temperatura, nunca al revés. Ese es un resultado firme de la termodinámica. Entonces, dado que aquí está simplemente representada la transferencia de energía, entonces delta Q lo vamos a llamar la transferencia de energía o cantidad de calor, o cambio en la cantidad de calor. Y entonces aquí es donde vienen las primeras simplificaciones que tienen que ver con las condiciones en que se realiza la interacción. Si estamos suponiendo que son dos gases, estaban separados inicialmente por una pared, los ponemos en contacto, pues la experiencia en cuanto a los gases nos dice que pueden suceder tres cosas. Una, que el volumen se mantenga constante, pero también podría ser que el gas, como resultado de esa interacción, se comprima o se expanda. Generalmente sucede la expansión, salvo en algunos casos especiales, sucede la contracción del volumen del gas. Bueno, entonces la primera aproximación que vamos a introducir es que si el volumen, vamos a representarlo con V así para distinguirlo de la velocidad, si el volumen se mantiene constante o no cambia, entonces la implicación es que el cambio en el volumen es igual a cero. O sea, si el volumen de ese sistema es simplemente la suma de los volúmenes que tenían 1 y 2, o visto ya en conjunto que este volumen, por ejemplo, si fuera de 3 metros cúbicos, cuando interaccionan las moléculas se mantiene en 3 metros cúbicos, si el volumen no cambia, entonces lo que estamos suponiendo es que, vamos a representarlo acá, en que el esquema ya nos sirvió para los conceptos que dimos. Entonces, si el cambio en el volumen es igual a cero, entonces la cantidad de calor es igual al cambio en la energía interna. Dicho de otro modo, ¿qué es lo que hizo que ese sistema de los cuerpos 1 y 2, uno a mayor temperatura que el otro, interaccionan y cambia su energía interna? Es decir, cambia la configuración de las moléculas, cambia la velocidad de las moléculas y otros parámetros que quizá en este momento no podamos cuantificar. Bueno, lo que nos dice entonces la termodinámica es que si ese volumen se mantiene constante, suponiendo que es un fluido, entonces los cambios en la energía interna se deben exclusivamente a la transferencia de energía. Y esta transferencia de energía ya vimos que tiene que ver con ¿qué? Con la energía cinética, con la interacción de las moléculas, con el intercambio de energía. Es decir, una igualdad, recuerden que se lee de los dos lados. La cantidad de calor es igual al cambio en la energía interna, pero también la explicación de por qué cambia la energía interna es que se debe exclusivamente a los cambios, a la transferencia de energía, ¿no? Y eso, hay que tener cuidado nada más en esto, siempre y cuando el volumen no cambie. Vamos a ponerle aquí, volumen constante, o que no cambie. En un gas ideal, a eso se le llama un proceso isocórico, es decir, isos, coros, volumen. Isos igual, de volumen igual, que no cambia su volumen.
Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque no en todos los sistemas sucede esto. Generalmente, cuando un gas cambia condiciones de temperatura, sobre todo si son temperaturas extremas o muy altas, si es muy alta o no tan alta, puede entrar en ignición, como el gas que se usa en las estufas. Si las temperaturas son muy bajas, y ese intercambio que resulta en los sistemas, puede hacer que el gas se licúe, es decir, que cambie de estado, y entonces, si cambia, se altera el volumen, se comprime o se dilata, y por lo tanto, esta consideración ya no sería válida. Entonces, en el sistema más simple, que es lo que se conoce como un gas ideal, donde las moléculas prácticamente son muy pequeñas, se puede considerar que casi no tienen dimensiones físicas y por lo tanto no son importantes en la interacción. Cuando tenemos un sistema de esas características, el gas ideal es el más aproximado a este sistema, por eso se le denomina ideal. Entonces no va a cambiar el volumen y por lo tanto los cambios en la energía interna solamente van a ser debidos a la transferencia de energía, específicamente de energía interna. O dicho de otra manera, los cambios en la energía interna de un cuerpo se deben a la transferencia de energía térmica, con lo que habíamos dicho, que debe haber también una diferencia de temperaturas para que sea posible esa transferencia de energía. Entonces, así explica la teoría cinético-molecular por qué en algunos sistemas, si se mantienen determinadas características, como en este caso volumen constante, los cambios que sufra en su configuración interna van a ser exclusivamente debidos a la transferencia de energía y en este caso que estábamos analizando al contacto térmico, es decir, a tratar de alcanzar la temperatura de equilibrio cuando estos sistemas de temperatura mayor y temperatura menor se ponen en contacto. El nuevo sistema, si podemos llamarle nuevos, es el mismo, nada más que estaban separados y a diferente temperatura una parte de las moléculas del otro, va a tener entonces una nueva temperatura de equilibrio térmico, una nueva energía interna y un cambio en esta energía interna como resultado de esa interacción. Ese cambio, repito, va a ser exclusivamente debido en gases ideales o sistemas que tengan este tipo de características, nada más va a ser debido a la diferencia de temperaturas. Entonces ahí se descartan otro tipo de efectos, como los que ya decíamos, tamaño de las moléculas, interacción electrostática entre ellas. Entonces este es el caso más simple y más, digamos, que trata de generalizar a los sistemas menos complejos. Bien, entonces este es el resultado importante de la teoría cinético-molecular y esto dijimos que va a ser importante en los gases ideales en un proceso que se denomina isocórico. Bien, entonces vamos a continuar con el siguiente tema.